Perdón, fui yo. Perdón. En particular, es un proyecto que se aprobó en el año 2021 a partir de la experiencia que se fue, de las prácticas que se fueron generando durante la pandemia y la pospandemia, y que se empieza a implementar en el año 2022, y nuestra idea es que, bueno, se pueda ir consolidando en los años que vienen. ¿Sí? Ya en modalidad híbrida, la mayoría de las propuestas y de los programas han preferido las clases, combinar clases sincrónicas con presencialidad. No hay prácticamente propuestas de clases asincrónicas. Y en ese marco la idea es, bueno, ir avanzando en algunas capacitaciones con ustedes. El tema de hoy va a ser el aula virtual, el diseño, la gestión de aulas virtuales, porque además se nos suma que estamos en proceso de acreditación. Ustedes ya lo saben, han tenido que trabajar con sus programas, con sus fichas docentes, y los evaluadores, cuando pidan reunirse con docentes y con docentes que están además trabajando en proyecto híbrido, seguramente van a querer conocer las aulas como ese espacio que de alguna manera muestra cómo se articula lo presencial físico con la presencialidad remota, ¿no? Por eso nos parece importante ofrecer este espacio, que es más que nada de intercambio, de acompañamiento, y que es un puntapié, porque la idea es que después quienes quieran seguir trabajando en la mejora, en el enriquecimiento de aulas virtuales, lo puedan seguir haciendo en forma más personalizada con el equipo que está haciendo la capacitación, que son Clara Ingracia y Florencia Ragone, que van a dar el curso de hoy. Vamos a ver como algunas características de las aulas virtuales, les vamos a proponer algunos conceptos, algunos modelos, algunos ejemplos. Sabemos que hay muchas formas de armar aulas virtuales y cada una de ustedes tendrá distintos niveles de avance. Tal vez quienes están empezando con este armado, quienes ya las tengan más cerradas, mejor trabajadas. Bueno, la idea es acompañarlos en este trabajo que ustedes están haciendo con el proyecto híbrido. Finalmente, quisiera invitarlas a las terceras jornadas de intercambio de experiencias docentes, donde la mirada está puesta sobre la experiencia híbrida de trabajo, los días 24 y 25 de agosto. Ustedes seguramente han recibido o recibirán en estos días la invitación de parte del departamento, con algunas conferencias que creo que les pueden interesar, sobre todo la conferencia inaugural a cargo de Karina León, que va a trabajar acerca de aprendizaje. Hola, ¿qué tal? Hola. Va a trabajar sobre aprendizajes emergentes, la gamificación en la educación superior. Eso va a ser el jueves a las 10 de la mañana. Luego va a haber 3 talleres formativos específicos sobre el proyecto híbrido, que los habrán visto en la invitación. Y hay una conferencia de cierre que será el viernes a las 4:30 de la tarde, creo que también pueden interesar, porque queremos un poco empezar a abrir el debate entre nuestras docentes sobre la inteligencia artificial y toda la cuestión vinculada al chat GPT, y cómo eso nos impacta en la docencia, ¿no? Tanto en las formas de enseñanza como en las modalidades de evaluación. Ahí tenemos invitados también que vienen de otros ámbitos, no solo de nuestra facultad, así que bueno, invitamos también a que puedan acompañarnos en esas jornadas. Le cedo la palabra ahora a Clara y a Flor, que van a trabajar la capacitación. Bueno, gracias, Lidia. Me voy a poner más acá, ¿no? Por las dudas, así se escucha bien mi voz. Bueno, ante todo, gracias a los que están acá y a los que están por Zoom por acompañarnos en este encuentro. Esperamos, bueno, sea productivo y podamos tener algún intercambio con ustedes, más allá también de el formulario que completaron y que nos fueron contando algunas cosas y nos ofrecieron el enlace del aula para que la podamos ir viendo, así que
les agradecemos también. Con algunos hemos compartido alguna capacitación, nos hemos visto a través de la pantalla, con otros no tanto, así que, bueno, vamos a recuperar algunas de las ideas que venimos trabajando a partir de la implementación del modelo híbrido, ideas que fuimos trabajando con ustedes también, que trabajamos a partir del documento que elaboró Secretaría Académica, y que tiene que ver con las características de este modelo híbrido que ustedes ya empezaron a experimentar, a explorar, han planificado sus aulas, y que tiene que ver con la posibilidad de empezar como a transitar por otros entornos, por otros espacios, lo que hace que la propuesta, como ustedes habrán podido advertir, se enriquezca, porque los estudiantes tienen posibilidades no solo de encontrarse con ustedes en los espacios de las aulas presenciales, sino que también tienen la posibilidad de encontrarse con ustedes a través de la virtualidad sincrónica. O sea que combinamos la presencialidad física con la virtualidad también, ese espacio virtual de las aulas que ustedes han empezado como a darle forma, para que los estudiantes transiten, para que los estudiantes habiten, y eso expande las propuestas de enseñanza, lo cual hace que sea muy, muy potente. Entonces, la propuesta... se nos fue. Sí, no, se volvió loco. Ya recuperamos. Ahí está, no, ahora pasamos nuestros... Ahí va. Ay, ¿qué pasó? Esperen que ya vamos a controlar qué pasa con la pantalla. Bueno, son las posibilidades de los escenarios híbridos, ¿no? Que alternan muy rápido. Y se entusiasmaron. Sí, no sé qué pasó. Son los ritmos de la contemporaneidad. No, lo voy a pasar por la flecha. Vamos a dejar. Dejarlo quietito. Lo voy a poner lejos del YouTube, el Bluetooth no lo pasa. Bien, vamos a pasar así. El tema es para no tener actividad, pero bueno. Entonces, estas son nuestros escenarios, nuestras posibilidades, ¿no? Si antes nuestro escenario era esto que estamos compartiendo acá, el aula física, el ámbito presencial, ahora tenemos la apertura al mundo digital, a la virtualidad, tenemos la posibilidad de la videoconferencia y también tenemos la posibilidad del trabajo en el aula virtual. ¿Por qué? Porque no solamente tenemos disponibles distintos espacios, en términos de posibilidades, sino que además tenemos abiertos distintos usos del tiempo, distintas temporalidades en las que nos podemos encontrar. Entonces nos podemos encontrar al mismo tiempo en una videoconferencia o nos podemos también estar presentes, pero en distintos momentos en el aula virtual. Entonces, se amplía nuestro campo de posibilidades a la hora de pensar cómo vamos a desplegar nuestra propuesta, ¿no? Ya no tenemos una sola posibilidad, sino muchas. Lo interesante, lo importante, como venimos hablando, ¿no? En el escenario híbrido, será cómo hacemos para justamente articular, para conectar, para ir navegando de manera continua entre esos escenarios presenciales y también virtuales, ¿no? O sea, ¿cómo articulamos las tres cosas, ¿no? Esos tres entornos en los que vamos a ir navegando, ¿no? Vamos a navegar entre varios entornos posibles, presenciales y virtuales, en distintos tiempos, ¿no? Ahora, por supuesto, vamos a hacer foco en lo nuestro, vamos a ir a la cuestión en concreto del aula virtual, porque es un espacio que, bueno, puede enriquecerse en gran medida como núcleo, como eje articulador. Entonces, vamos a ir al aula virtual. Para ello, vamos a comenzar con una pregunta, ¿no, Clarice? Así es. Bueno, queremos que nos cuenten cómo utilizan ustedes el aula virtual, para qué lo utilizan, qué prácticas recuperan en el espacio del aula virtual. Porque, bueno, sabemos que trabajan en el aula presencial, con las videoconferencias, pero queremos como conocer un poco más en profundidad de qué modo ustedes están pensando utilizar el aula, el espacio del aula virtual, para articular los otros dos escenarios, que es el escenario de la presencialidad física y el escenario
de la videoconferencia, ¿no? Entonces, preparamos un Menti que, si tienen celular, pueden o bien escanear el código QR o de lo contrario, estoy hablando para los que están presentes porque para los que están desde su hogar o están vía Zoom, pueden escribir en su navegador www.menti.com y ingresar con ese código. Los que están acá con el celular pueden o bien en el navegador ingresar por Menti, www.menti.com y poner ese código para escribir una breve frase que dé cuenta, 2 o 3 líneas que dé cuenta de cómo utilizan el aula. Es más difícil escribir con el celular, así que les vamos a dar más tiempo para que todos puedan contarnos cómo lo utilizan. Y también, si quieren y tienen la posibilidad, pueden escanear el código QR. Ahí va. Sí, el virtual también se puede escanear en la pantalla. Sí, sí. Algunos ya van respondiendo. Muy bien. Buenas tardes. Hola, Buenas tardes. Adelante. Hola. Buenas tardes. Hola, Néstor. ¿Qué tal? Allá está el grupo de docentes conectados. Sí. Sí. ¿Qué tal? Donde quieras. Bueno, un ratito, claro. Están haciendo ahora una actividad. El código es 14 59 53 75. Si no, escaneando el QR ingresa directamente. Bueno, claro, cuando yo mencioné los entornos, no mencioné el entorno espacial que está Alejandro, así que, disculpa, lo vamos a agregar a la tabla de escenarios híbridos, porque Alejandro está ahí desde el espacio en el fondo de Zoom. A ver cómo vamos. Ah, bien. Ahí se va poblando muy bien nuestra Menti. Vamos a leerlas. A ver. Vamos a ir leyendo, bueno, a ver, con grabaciones de clases pasadas o videos informativos para los alumnos con informes de laboratorio que el alumno presenta por allí, generando videos asíncronos, entre otras cosas, con preguntas para que puedan avanzar. La utilizamos para subir el material de las clases y la planificación anual. En mi caso, yo subo vínculos recuperando las prácticas afines. No utilizamos el aula virtual por el momento para la implementación híbrida, pero estamos acá para interiorizarnos de sus capacidades, características, etc. Dejo los apuntes y los enlaces de las clases grabadas, además coloco material adicional sobre los temas tratados. Me iban apareciendo varias respuestas. Bueno, por lo que vamos viendo, podemos advertir que el uso del espacio virtual tiene que ver con la posibilidad, por un lado, de construir otro espacio en donde los estudiantes pueden ingresar y encontrarse con material, con lo cual el aula funciona como un espacio para reponer información, para reponer materiales, por lo que veo también suben los encuentros que hacen por videoconferencia en el espacio del aula. El espacio del aula también, por lo que podemos advertir acá, puede utilizarse para, ¿qué más? A ver. Para la planificación anual, para el cronograma, o sea que es un espacio vivo en donde ustedes habitan, ofreciendo información a sus estudiantes y los estudiantes, bueno, habitan y transitan este espacio que ellos
reconocen seguramente como un espacio valioso también. Sí, además me gusta mucho esta idea de que parece para que puedan avanzar, ¿no? En el para qué está esta idea de que lo que hacemos en el aula virtual es en definitiva para que los y las estudiantes puedan avanzar y avanzar mejor o más profundamente, ¿no? Así que algo más que quieran sumar, que que se hayan acordado así que algo más que utilicen en el espacio del aula virtual y que quieran mencionarlo. Por ahí algunas se está cargando ahora las respuestas que me fueron subiendo, por eso no la ven. No, seguramente ahí se irá cargando. En general, sí, en general se van. Y si querés nos puedes contar qué... Sí, lo que, bueno, más o menos lo que escribí. Más o menos. Viene desde el año 20, que bueno, lo tenemos que usar, y para mí es fundamental. Yo ya tengo todo en el aula. Todas las grabaciones de hace 3 años, desde el año 20 las quiero borrar porque es un aprendizaje, pero están todos los materiales, hay libros digitales, materiales, bueno, como habías dicho también del OneDrive, pasar los links para ciertas cosas, y es más, demasiado material. Porque los alumnos, me doy cuenta en los finales que no llegan a ver todo el material. Pero para mí es como una biblioteca, y no solamente en mi aula, o sea, somos 2 materias iguales, 2 cursos, y este año implementamos que los alumnos se pueden matricular en cualquiera de los 2 cursos como para compartir. ¿Qué materia es? Máquinas alternativas y turbomáquinas, que es de 5º año. Ajá. O sea que ya, al principio, por ahí nos pasábamos material de un aula al otro, porque somos los mismos profesores, somos un grupo, digamos que nos compartimos todos, pero era un trabajo innecesario duplicar la información. Entonces dijimos, bueno, que se matricule aquel que quiera, que no entendió una clase, en la otra clase. Y como subimos cosas técnicas, folletería y demás, bueno, para no duplicar, no tiene sentido. Entonces que los alumnos entren a la materia de la carrera. Pero está todo, videos, folletos, apuntes oficiales. En mi curso en particular, los parcialitos los manejo, los sigo manejando por cuestionario, ¿no? O sea, que el ayudante se maneje de una forma virtual. El otro curso quiere más presencial, le gusta más el papel, llevarse el examen, pero no me acostumbré a usarla. Llego a mi casa, tengo que hacer algo, uso el aula, ya no uso mi máquina como para guardar cosas, prácticamente. Todo ya lo subo ahí al aula. Y en la clase proyecto el aula. O sea que al principio, por eso están mirando esta aula, está espectacular, pero me costó mucho al principio para poder proyectarlo, ¿no? Porque si no, bueno, obviamente con un pendrive el material lo expongo, pero para que el alumno cuando va a la casa ve dónde encontrar el material dentro del aula. Claro, bien. O sea, yo es uso una el forma aula de ir virtual invitando a proyectar. los estudiantes y que los estudiantes de la mano de usted vayan conociendo el espacio del aula. Claro. Sí, me parece muy importante esto, ¿no? Seguramente muchos vienen trabajando hace tiempo con el aula, entonces este tipo de espacios no son tanto para construir un aula, ¿no? Desde cero, sino justamente para ver cómo hacemos para seguir construyendo, para reorganizar por ahí algo, para apuntalar, articular, andamiar, eso que ya tenemos trabajado, ¿no? Si ya tenemos todo ese volumen. 3 años de video, me imagino que será bueno, muchísimo material y valiosísimo. Bueno, ¿cómo podemos hacer para, aprovechando todo eso, hacer un mejor recorrido, para que avancen más, ¿no? Para que avancen mejor? Bueno, podemos pensar ideas, ¿no? Es un poco para eso es este espacio, no tanto para pensar el aula virtual desde cero. No, porque todos tienen un aula virtual, de hecho nos compartieron y estuvimos viendo algunas de las aulas que nos compartieron el enlace. En un caso que tal vez sí, claro, ahí no se utiliza el aula virtual, y esto que tiene que ver con que son por ahí distintas etapas en la implementación de las aulas, porque habrá también distintos formatos, con las propuestas de las clases, con más presencialidad, con menos presencialidad. Entonces, bueno, la idea es que cada uno de ustedes pueda aprovechar lo que se plantea en este curso en función de las características de su propia propuesta, ¿no? De esta pregunta que decía Florencia, ¿por qué y para qué quiero yo mi aula virtual? ¿Tengo mi aula virtual en mi materia? Bueno, en función de eso se armará una propuesta específica, ¿no? Exacto, y estamos seguros de que aún no teniendo aula virtual, seguramente tienen un montón de materiales que a lo largo de los años
han ido recabando de distintas fuentes o apuntes que han armado, bueno, todo eso sirve para, ¿no?, la construcción, no partimos de cero. Así que, bueno, y como el espacio... No, sí, que esa respuesta ¿Cuál? la hice yo, dice, no es que no tenemos aula virtual. Que no la están usando en este No la estamos utilizando como en la modalidad híbrida. En Claro. la modalidad híbrida, digamos, a la que ustedes apuntan en este momento. ¿Qué materia es? Mediciones y ensayos industriales. Ah, no, porque una de las que observamos también decía que en este momento no la estamos usando, pero tenía el aula, pero no sé. Pero tenemos el aula recontra completa. Claro, ahí está. Con los chicos suben los trabajos prácticos, nosotros los levantamos de ahí, los corregimos, en fin. Como dice el profesor, es el espacio común habitual. Solo que bueno, ahora cuando volvimos de la virtualidad a la presencialidad, bueno, quedó eso como seguimos manteniendo, pero bueno, ya las clases son presenciales. Disculpame, también tienen exámenes, yo entré a la hora virtual de Michelle. Sí, no, está completa. ¿Cómo que no tienen? Sí, no, por ahí no quedó claro. No, como no estaba el nombre, no sabíamos quién lo había dicho también, claro. No estaba implementada en función de una modalidad híbrida de estilo así, como esta, con gente en sincronismo, allá y acá, en fin, ese tipo de cosas. Me parece interesante hacer una acotación, que es que cuando nos referimos a modelo híbrido, en esta capacitación, no nos referimos al espacio de esta aula híbrida. No. Esta es una modalidad de hibridación que es en aula híbrida con una cantidad de estudiantes o participantes que están por videoconferencia y otros que estamos acá presenciales. Pero todo lo que vamos a hablar acerca del modelo híbrido, cuando nos referimos al modelo híbrido durante la capacitación, es justamente referido a esto que hacemos, como por ejemplo en mi cronograma, dar una clase presencial, una clase por videoconferencia, una clase por el aula virtual de manera asincrónica. Quería, digamos, hacía referencia yo en función de eso, bueno, a ver a qué llaman, a qué alcance lo que ustedes llaman. Claro. Bueno, sí, eso es efectivamente lo que estamos haciendo. No tenemos el cronograma, hay determinadas clases en modo virtual, modo presencial, ese tipo de cosas. Exacto. Pero bueno, eso por ahí es de entonces, conocimiento mío. podemos decir que usan el aula virtual en el marco del modelo híbrido con todo derecho. Igual ahora la idea es, como esta es una práctica que en realidad tiene menos años de práctica que lo que tiene el aula presencial física, creemos que bueno, que conversar con ustedes y llegar como a puntos de acuerdo respecto de cómo usar el aula virtual, qué cosas suceden en el aula virtual, qué podemos hacer, qué es necesario hacer en el aula virtual para orientar a los y las estudiantes, es que el foco del encuentro de hoy va a estar en el aula virtual, que es este espacio de encuentro, pero que es un espacio de encuentro asincrónico, que no es el aula híbrida, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué es esto, no? Un aula virtual, nosotros mostramos este modelo de aula virtual que, como decía Miriam en la presentación, es un ejemplo, es un modelo, y después cada docente, en función de lo que quiere, el para qué de su aula virtual, su asignatura, y los estudiantes, le dará forma a su aula virtual. Pero bueno, este es un modelo de aula virtual en donde ahora les vamos a contar y vamos a hacer foco en 3 componentes que nosotras, bueno, este que se viene pronto es que les queríamos proponer y contarles que también estamos pensando en invitarlos a un encuentro para conversar sobre videoconferencias, que es este espacio también nuevo de encuentro con los y las estudiantes, y que, bueno, creemos que también puede ser una oportunidad para pensar juntos este espacio que obviamente tiene características muy distintas a la de presencialidad física, ¿no? Entonces, bueno, pensamos que más adelante, cuando terminemos esta ronda de encuentro con los docentes de los departamentos, podemos encontrarnos para conversar sobre la videoconferencia y aprender también de cómo ustedes están llevando adelante las clases a través de videoconferencias. Bueno, empezamos, Flor, andamos entonces para poder conversar sobre el aula virtual y las características del aula virtual.
pensamos en 3 categorías, ¿no? Que son los que nosotros llamamos los irrenunciables, el aula virtual como eje articulador y la clase sincrónica. Estas son como las 3 dimensiones, entonces nos vamos a meter en cada una, pero primero les vamos a contar qué queremos decir nosotras con esto de los irrenunciables. Y bueno, vamos, Flor, con los irrenunciables. Vamos a ir de más general a más específico, digamos. O sea, primero vamos a ver lo que tiene que tener toda aula virtual que exista en el campus, digamos. Una serie de elementos, una serie de factores, con algunos tips, con algunos ejemplos, que podemos esperar que aparezcan en todas las aulas. Esto ustedes pueden ir jugando como a la propia checklist, esto lo tengo, esto no lo tengo, esto me parece posible, factible de hacer en mi aula, esto lo veo lejano. La idea es que justamente este espacio funcione para esto, para poner estas cartas sobre la mesa y ir intercambiando herramientas, ideas, dificultades, posibilidades sobre todo esto. Esos son los irrenunciables, todo eso que podemos esperar que un aula virtual tenga. Esos irrenunciables tienen que ver con una serie de decisiones iniciales sobre el aula y de decisiones macro sobre el aula, ¿no? Que ya van a empezar a comunicar algo importante sobre nuestra propuesta didáctica, ¿no? Entonces, eso es la base del aula virtual. Lo importante es que esa base haga que el recorrido del estudiante resulte claro, ¿no? En el aula. Que cuando entra al aula virtual pueda responder a las primeras preguntas que se le van a generar al ingresar al espacio, ¿sí? Entonces, ese es el marco de los irrenunciables. Pero después podemos ir hilando más fino e ir pensando cómo vamos a usar el aula virtual, ¿no? En el marco del modelo híbrido. Es posible que no todos den clases asincrónicas a través del aula virtual, es decir, clases que se dan solamente en el entorno virtual, sin conexión por videoconferencia y sin necesidad de venir presencialmente, ¿no? Algunos lo hacen, otros no lo hacen. Algunos, por ejemplo, alternarán entre presencialidad física y videoconferencias, por ejemplo. Otros harán por videoconferencia casi todo y alguna clase presencial física. Bueno, todo eso, digamos, está muy bien y forma parte de las decisiones que se toman sobre la construcción de la propuesta pedagógica de cada una de las materias, de cada una de las cátedras. Pero sí, lo que tenemos que pensar en el marco del modelo híbrido es que hay un uso del aula, que es el uso del aula como eje articulador, que va a ser súper importante a la hora de pensar el valor que tiene esa aula en el marco de una propuesta híbrida, ¿no? Ahora Clara nos va a contar de qué se trata esto de el aula virtual como eje articulador. Bueno, voy a repetir un poco lo que dijo Florencia, ¿no? Porque el aula como eje articulador se entrama en la propuesta que nosotros hacemos en el modelo híbrido, ¿no? Que trabajamos con el espacio presencial, trabajamos con la videoconferencia, y decimos que es el espacio articulador. ¿Y por qué decimos que es el espacio articulador? Porque el espacio del aula virtual es un espacio que queda digamos, diseñado, digamos, en el aula quedan las propuestas, los materiales, los espacios de diálogo, y más allá de la clase presencial y la clase por videoconferencia, es algo que permanece en el tiempo. Y entonces, si permanece en el tiempo y los estudiantes pueden ingresar a ese espacio en el momento que puedan, a la mañana, a la tarde, a la noche, decimos que ese es el espacio que va a articular la propuesta. Y porque allí en ese espacio se va a reflejar, de alguna manera, a partir de todo lo que vayamos como dejando registro en ese espacio del aula virtual, que ustedes dijeron que dejan registro de las clases por videoconferencia, de los materiales, no aparecieron los foros, pero yo he visto que ustedes utilizan los foros, o sea, es un espacio en donde habitamos los docentes y habitan nuestros estudiantes. Entonces, decimos que es el espacio articulador justamente por eso, porque puede vivir y puede ser habitada más allá de ese momento en el que nos encontramos virtualmente o físicamente con nuestros estudiantes. Y esto es muy importante, porque además allá
en el espacio del aula se va a reflejar nuestra propuesta. Entonces, digamos, vamos a mirar el aula de ese modo también, ¿no? Como ese espacio que permite articular las prácticas y estar presente para nuestros y nuestras estudiantes. Entonces, si nuestros estudiantes van a habitar el espacio del aula virtual y nosotros también, hay algunas cuestiones que tenemos y que podemos tener en cuenta y empezar como a diseñar, a darle forma, a integrar, y que por eso vamos a entrar allí y vamos a contarles qué es esto y qué elementos podemos empezar a diseñar en el espacio del aula virtual justamente para demostrar esto, ¿no? Que es que el aula es un espacio que articula y que puede seguir viva nuestra clase en el espacio del aula virtual. Exacto. Y por último, yendo a estas cuestiones más específicas, vamos a centrarnos en qué es lo que debería tener, qué podríamos encontrar, qué deberíamos encontrar en una clase asincrónica que se dicta a través del aula virtual. O sea, qué elementos de la clase virtual tienen que estar presentes en el aula virtual para que eso sea efectivamente una clase y no solamente, por ejemplo, una actividad que dejamos, ¿no? En este sentido, va a ser muy importante, por un lado, sí, pensar esa actividad, ¿no? Pero también orientar los recorridos que proponemos, ¿no? Que el estudiante sepa qué es lo que tiene que hacer, cómo, para qué, etc. ¿Sí? Entonces, en cada uno de estos puntos, en cada una de estas categorías, vamos a ir viendo los elementos. Vamos a la primera de nuestras categorías, que son los irrenunciables. Acá atentamente ya están mirando a ver si tienen las figuritas del álbum de los irrenunciables. Bueno, nosotros armamos así como un cuadro donde fuimos presentando cada uno de estos elementos a los que tenemos que darle forma al espacio del aula virtual para que, como decía Florencia, el estudiante se oriente, porque nosotros queremos facilitarle el trabajo del estudiante para que el estudiante se concentre en aquello que tiene que estudiar, leer, resolver. Entonces, si nosotros construimos o diseñamos un espacio del aula que sea amigable, que tenga toda la información necesaria, el estudiante se va a dedicar a lo que se tiene que dedicar, que es estudiar, leer, hacer ejercicios. Bueno, entonces, primer elemento que tiene que ver con la portada de la materia, ¿no? La portada de la asignatura, que es la información que nosotros damos de nuestra asignatura, el nombre completo, el nombre del o la docente o los y las docentes que conforman el espacio. Esto es importante para el estudiante para saber a quién dirigirse, con quién tiene que conversar, y esto es, digamos, un irrenunciable, es decir, esto le da identidad al aula. Un plus que le podemos sumar a esta identidad, que es el nombre y los nombres de los docentes, es alguna imagen que represente la asignatura. Eso, digamos, no solo hace que el aula sea bella, sino que además le va dando identidad y vamos a ir poniendo elementos que dan cuenta de la identidad de nuestra asignatura. Entonces, una imagen también es siempre bienvenida en el espacio del aula virtual. Otro irrenunciable tiene que ver con, a esta presentación de la materia podemos sumarle algo más que oriente al estudiante. ¿Y qué es? Un breve párrafo corto, no muy extenso, en donde le contemos un poco más del título de la materia, es decir, de qué va nuestro espacio, cuáles son los objetivos, cuál es el propósito, para que el estudiante sepa, bueno, acerca de qué temas se va a trabajar en esta asignatura. Y esto también va a ir construyendo, digamos, digamos, lo que el estudiante va sabiendo de este espacio, de esta materia, de esta asignatura. Va como respondiendo a las primeras preguntas, ¿no? ¿Dónde entré? Bueno, a esta materia. ¿Y quién es el profesor? Bueno, este es el profesor. ¿Y de qué se trata esto? Bueno, acá está el párrafo, ¿no? Bien. El programa y el cronograma, algo que lo hemos visto en todas las aulas y que es muy importante porque además también va construyendo el sentido y este contrato que nosotros hacemos con nuestros y nuestras estudiantes. Entonces, el programa de la materia nos va a orientar respecto a los contenidos, el recorrido por las unidades, el cómo vamos a trabajar con nuestros y nuestras estudiantes, las competencias que el estudiante tiene que lograr, todo eso está contenido en el programa y que es importante para el estudiante para que se sitúe. Además también
compartimos información respecto de cómo vamos a evaluar y qué es lo que el estudiante va a tener que hacer para poder alcanzar digamos, aprobar esta asignatura. Así que esto es parte del encuadre que es necesario y que siempre tenemos que compartir en el espacio del aula virtual. Otro elemento que es necesario del espacio del aula virtual es el cronograma, que es el recorrido que vamos a hacer. Y este cronograma va a reflejar los espacios de encuentro en el aula, las clases que vamos a tener, ¿no? Las clases presenciales físicas, las clases por videoconferencia, y también si existieran instancias de trabajo asincrónicos, también lo aclaramos y lo especificamos en el cronograma. Esto también construye, digamos, o aporta sentido al recorrido que hace el estudiante. Entonces, el estudiante ya sabe qué es lo que le espera en la cursada de esta asignatura, lo cual es importante, o sea que vamos, digamos, allanando el camino del estudiante, para que se aboque a lo que tiene que abocar. Otro elemento importante que ya viene en todas las aulas por defecto es este espacio de foro de avisos o de novedades, que es un espacio donde el docente va, digamos, enviando información sobre la cursada, una información que ordene el recorrido del estudiante. Entonces, puede comunicar cuándo hay una nueva clase del espacio del aula virtual, cuándo subió materiales, fecha de exámenes, si, por ejemplo, una clase, porque, por ejemplo, hay un paro, entonces el docente decide hacer la clase por videollamada, o sea, toda la comunicación necesaria que el estudiante tiene que tener se hace a través de este foro que el docente envía un mensaje y lo reciben los y las estudiantes. Y lo reciben también en el correo electrónico cada uno de manera particular, y además, cuando ingresan al aula pueden recapitular todo junto, ¿no? Pues si mandamos un correo electrónico y a la semana otro, en el medio llegan un montón de correos de un montón de otros temas que hacen que después no se pueda hilar el camino. Así que esa es como la gran virtud, el valor que tiene el foro de novedades, y por eso es un irrenunciable. Si no, sería lo mismo manejarnos por mail, pero no. Y además en el foro, si nosotros semanalmente vamos utilizando el foro, anunciando las clases, haciendo una breve recapitulación de lo que sucedió en la clase, si un estudiante ingresa, supongamos que ya tienen avanzado el cuatrimestre, puede ir viendo como el historial del recorrido de la asignatura. Y esto no es menor, porque a veces sucede que un estudiante se pierde, porque, bueno, por alguna circunstancia, una semana no pudo estar como demasiado presente, entra al foro de avisos y puede reconstruir lo que sucedió en esa semana. Y además orientarse a partir de ese foro en qué es lo nuevo que hay en el espacio del aula virtual y cómo, en general, lo que nosotros sugerimos es que este foro de avisos sea un foro donde el docente comunique, informe, dé cuenta de lo que sucede en el espacio del aula virtual, también ayuda a que el estudiante se oriente en ese espacio que es relativamente nuevo para el estudiante, este espacio, ¿no? Así se ve, digamos, en el aula, pero cuando uno lo abre van apareciendo así cada uno de los mensajes con el título que nosotros hemos enviado. Otro irrenunciable es el foro de consultas. Este foro de consultas es un foro que podemos abrir a nivel general de la materia y habilitamos este espacio para que los y las estudiantes realicen preguntas, que nosotros podemos moderar. Obviamente que lo importante de los foros, y esto lo vamos a seguir como diciendo, es que no solo los habilitemos para que el estudiante pregunte, y también que podamos estar presentes nosotros como docentes, ¿no? Es decir, y además acordar el modo como se va a utilizar el foro. Porque, por ejemplo, si ustedes tienen encuentros presenciales con sus estudiantes o por videoconferencia y habilitan un foro, pueden acordar con los estudiantes que todas las preguntas que hagan en el foro las van a ir recuperando, por ejemplo, cuando se encuentren de forma sincrónica. Por ejemplo, también pueden acordar y pautar con los estudiantes es que los mismos estudiantes pueden, si tienen la respuesta, ir ayudándose entre los mismos estudiantes. O sea, es un espacio de colaboración, es un espacio de consultas y es un espacio que es necesario que podamos como acordar las pautas de trabajo. Sobre todo porque a veces nos ha pasado, no en los cursos de ustedes, porque no los conocemos, pero nos ha pasado en otros cursos que los foros están abiertos
y hay preguntas de los y las estudiantes, pero no hay respuestas. Entonces no sabemos si es que las respuestas suceden en el espacio de encuentro sincrónico o quizás no se dan. Entonces esto nos parece importante, que si abrimos foros, sean habitados por los y las estudiantes y sean habitados por los y las docentes también. Sí, se me ocurre un uso del foro de consultas cuando tenemos mucho material, por ejemplo. Me parece que puede ser una gran herramienta para mostrarle al alumno qué le podría servir de todo eso que tenemos, ¿no? Entonces, me imagino que uno como profesor dice, esto yo lo doy en tal clase, este tema, y uno por ahí lleva 2 minutos a encontrarlo en el aula, pero el estudiante que por ahí no tiene ese esquema en la cabeza, por ahí no. Entonces, está muy bueno propiciar las preguntas en el foro de consultas, creo, para poder ofrecerle el video que corresponde a esa consulta, ¿no? Creo que ese podría ser como un buen uso de intercambio, capitalizando todo ese material que tenemos y sin tener que generar una demanda de tiempo muy fuerte y nada por el estilo, ¿no? Y también otro uso importante articulador del foro de consultas me parece que es permitirnos aprovechar a nosotros las consultas para poder armar la clase siguiente, ¿no? Para saber efectivamente a dónde están, ¿no? ¿Qué sentido tendría dejar en el foro de consultas una pregunta si ya nos vamos a encontrar el martes presencialmente? Bueno, que hagan el martes la pregunta. Bueno, quizás si la hacen con tiempo, podemos reconfigurar algo de esa clase que tenemos para el martes, atendiendo a eso que nos está costando, ¿no? O preparar. Exactamente, o prepararlo, decir, bueno, a ver, bueno, para el martes entonces vean este video previamente, porque así podemos partir desde acá, porque veo que no están donde yo pensaba que estaban. Bueno, creo que para eso también puede funcionar. No, y pensando en lo que decía Florencia, yo siempre pienso en cuál es la virtud de un aula virtual, ¿no? Es decir, la presencialidad tiene muchísimas cosas que son maravillosas, y el aula virtual también. Porque, por ejemplo, en el aula virtual uno tiene más tiempo, después de una clase, de recapitular la clase, de pensar, bueno, qué cosas no tengo claras, dónde tengo más tiempo para leer, y en función de lo que leo, tengo más tiempo de hacer una pregunta o de discutir en el espacio del foro, porque tengo tiempo para leer. Una clase presencial quizás transcurre en un tiempo que algún estudiante por ahí necesite más. Entonces, si el aula virtual queda viva para esta vuelta en donde puedo hacer una pregunta, puedo hacer una reflexión, porque está siempre presente, ¿no? Y el tiempo, quizás el tiempo de estudio es un tiempo que necesita más tiempo, y el aula virtual, a diferencia de la presencialidad, tiene ese tiempo extra, y a mí eso me parece como muy valioso del aula virtual, ¿no? Que es un tiempo más lento, que es el tiempo del estudio es un tiempo lento. Bueno, el último irrenunciable, que tiene que ver con ¿cómo diseñamos el espacio del aula virtual? ¿No? ¿Qué forma le damos? Porque ustedes cuando recibieron el aula se la encontraron vacía. Y esto es como lo más difícil, es decir, ¿cómo la ordeno? ¿Cómo la organizo? ¿Qué forma le doy? ¿Por dónde empiezo? Entonces, una forma es que la estructura del aula virtual siga la estructura del programa, de la asignatura. Entonces puedo organizarla por unidades, puedo organizarla por temas. También hay otros que deciden organizarla por semana. El Moodle, la plataforma, ofrece, digamos, formatos de trabajo. Un formato puede ser el de pestaña, que ahora les vamos a mostrar un ejemplo. Ahí está, esa es pestaña, ¿no? Es decir, una pestaña, otra, es decir, que vamos poniendo los temas y no se ven uno debajo del otro, como es el formato temas. Pero bueno, estas son decisiones que tomamos en función de nuestras necesidades y de lo que nosotros queremos trabajar con los y las estudiantes. Entonces, es importante la forma que le demos al espacio del aula porque hace a la orientación del estudiante. Si es digamos, si está desordenado, si no tiene lógica, si voy subiendo materiales, el estudiante tiene que invertir tiempo en saber a dónde están las cosas. Entonces, siempre que nosotros podamos ayudar a que ese tiempo no lo inviertan en el recorrido del aula, es una gran ganancia. Así que esto es algo que tenemos que trabajar en el aula virtual.
cómo organizamos el recorrido. Vamos por último, antes de hacerles una preguntita, acá en la IFLOR está el aula que... ¡Ay, la tengo abierta, creo. Me parece que la viste. Cuando se fue la fuente se volvió a... Ahí. Porque el aula que fuimos haciendo capturas, que son ejemplos, ustedes después le dan la forma que... Ahí está, ese es un aula de un curso que fuimos capturando los distintos elementos y se los queremos mostrar así, como el aula en vivo, para que vean, bueno, cómo organizamos este curso y los contenidos de este curso con Florencia. Entonces ahí se ven las pestañas. ¿Se ve ya, Flor? Sí, no, ¿Sí? el compu no carga porque el wifi, pero yo entiendo que están viendo, ¿no? Una aula virtual que estamos compartiendo en pantalla. Sí, les preguntamos a quienes están por Zoom. ¿Se está viendo, no? Sí, sí. Perfecto. Genial. Bueno, entonces, este es el aula, bueno, con los distintos temas que fuimos organizando, y los temas están organizados en las pestañas. Entonces, tendrá uno, Flor, cualquiera. El de la educación, como el modelo educativo híbrido. Entonces, bueno, está la presentación, una breve descripción del tema, los materiales, el guión de clase. Bueno, ahora vamos a entrar más en profundidad, pero queríamos que viera, bueno, el orden que nosotros le dimos al recorrido que propusimos a los y las docentes que tomaron este curso que dimos hace muy poco tiempo. Esto, además de una cuestión de diseño, agrego, digamos, de una cuestión estética, es también una herramienta potentísima para que el estudiante pueda visualizar la totalidad de la estructura de nuestra materia de un vistazo, ¿no? Y de que vuelva a verla, por ejemplo, todas las semanas. Yo me pregunto qué estudiante mira más de una vez o dos el programa, ¿no? Durante el curso. Cuando comienza el curso, mira un poco a ver qué va a haber, ¿no? Mira la parte de la evaluación en general, qué sé yo, por arriba. Después lo vuelve a mirar cuando quiera rendir el examen, cualquier tipo de cosas. Pero creo que esa estructura macro, que es una herramienta potentísima para el aprendizaje, se pierde durante el proceso. El aula virtual nos da la oportunidad de todo el tiempo transparentar esa estructura de nuestro curso y de volver a refrescarla, ¿no? Cada vez que se ingresa. Entonces acá, nosotros lo que estamos haciendo en realidad es reflejando una estructura. Primero presentamos el modelo, después vamos a la parte del aula virtual, después vemos la videoconferencia, después vemos que hay que diseñar esas experiencias de aprendizaje, abordamos la comunicación, la función tutorial. Entonces, el que entra al aula puede ver en 2 minutos, ¿no? Todos esos focos nucleares temáticos de nuestro curso. Pero déjame que aclare que en realidad el aula esta, nosotros estamos mostrando en este momento todas las pestañas, pero cuando se inicia un curso, nosotros ya tomamos decisiones en relación a todo el recorrido que vamos a proponer, pero obviamente todas las pestañas están ocultas, vamos habilitando a medida que se van presentando los temas, vamos habilitando las Eso pestañas. se puede elegir, uno puede elegir, por ejemplo, mostrarles el título de todas las pestañas, pero que no puedan ver todos los contenidos, así no se marean, no se abruman, pero sí que, por ejemplo, cuando ingresan, vean la estructura. Y podemos habilitar una pestaña, pero dentro de esa, por ejemplo, si una pestaña es una unidad, constituye una unidad temática, obviamente que esa unidad temática va a tener muchos temas. Entonces, si nosotros fuimos anticipando el recorrido por esos temas, no queremos que el estudiante se anticipe al recorrido de esos temas, nos vamos ocultando. Esto es algo que yo sé que ustedes, al menos he visto que en las tablas lo hacen, que van a ir habilitando los temas a partir del trabajo que van haciendo con los y las estudiantes. Bueno, estos son los irrenunciables, que son como los elementos básicos que tienen que ver con ayudar al docente a este recorrido y a que se ubique en el espacio del aula virtual. Pregunta, a partir de tanto los que están por Zoom como los que están acá, a medida que fuimos haciendo estas presentaciones de estos elementos, fueron pensando en el aula de ustedes, con qué se encontraron, encontraron que había cosas que les gustaría hacer, que no tienen, que sí que tienen todos, sí, no sé, lo que quieran contarnos de lo que fueron viendo. En general en la nuestra sí tenemos todo, pero sí me gustaría implementar el tema de las pestañas porque lo veo, es verdad que es como más clarito todo, es más claro
para el estudiante que andan haciendo un rol de todo. Claro, eso Bueno, no son los formato. temas. Y eso porque no vio los otros formatos. Bueno, para eso también hay, por ejemplo, un formato que se llama rejilla, porque Sí, las pestañas por está el ahí... de mosaico también. Sí, el de mosaico. La rejilla la llamo, Hay rejillas y de mosaicos. mosaico. Bueno, sí, bueno, una idea hace rato, un cachito de tiempo como para justamente trabajar un cachito a ver cuál es un poquito visualmente y no solo visualmente, sino que cuál es más organizado, más claro, que el formato, digamos, tradicional. Se pueden hacer pestañas de las pestañas. Exacto, ¿no? Sí, exactamente. Sí, se pueden hacer pestañas. Sí. Entonces, una unidad se puede trabajar los temas en sus pestañas. Sí. Bueno, sí, tengo Bueno, orientado a trabajar un cachito más con eso. Si es algo que le interese hacer, y esto es para todos, la propuesta que queremos hacerle con Flor, y que, bueno, que también lo dijo Miriam, es, bueno, a partir de este encuentro y que vayan surgiendo necesidades, inquietudes, no vamos a volver a hacer un encuentro para trabajar puntualmente, por ejemplo, pestañas, sino que podemos quedar conversando con cada uno y cada una de ustedes e ir haciendo este acompañamiento de cuestiones que pueden ser más fáciles, más difíciles, más rápidas, que necesiten más tiempo, pero la idea es que a partir de ahora, a partir de lo que fueron viendo, queremos en conversación, digamos. Nosotros estamos disponibles para hacer este acompañamiento, así que va a ser un gusto recibirlos y recibirlas. Sí, a veces algunas de esas cuestiones estructurales dan un poco de miedo porque es como, uy, cambio la configuración, perderé todo. Bueno, cualquier cosa nos avisan, los acompañamos en esos pasos grandes estructurales. Quédense tranquilos que digamos, se puede, que no se pierde la información si uno pasa de una configuración del aula a otra, por ejemplo, pero bueno, estamos en contacto para ayudarlos a lo que necesiten con respecto a eso. Cuenten con nosotros. ¿Alguien más que quiera compartir algo, alguien que está en Zoom? Que quiera, no sé, si quieren también pueden compartirlo por el chat o abrir el micrófono, como deseen. Emiliano decía que la pantalla no se ve, que estamos compartiendo pantalla, Emiliano, además de verla, digamos, en la cámara, a lo lejos, o como me ven a mí, estamos compartiendo la pantalla, por lo tanto, si amplían la pantalla de Zoom, van a ver que por un lado estamos filmando el aula y por otro lado estamos compartiendo la presentación. La tenemos por el chat también, pero no, por ahora no. Bueno, si quieren podemos avanzar, ¿sí? Seguimos al otro componente que vamos a agregar más elementos a los irrenunciables y que tienen que ver con esto que les comentábamos, que es el aula, cómo darle forma al aula para que funcione como este elemento articulador y como este espacio vivo que continúa vivo y siendo habitado cuando cerramos las puertas del aula y cuando apagamos el Zoom de la videoconferencia. ¿Cómo hacemos para que este espacio siga vivo y sea habitado con gusto por nuestros y nuestras estudiantes? ¿Vamos con eso, Flor? Vamos. Entonces, si queremos que nuestra aula sirva como un eje articulador, entonces el primer gran punto será, como les decíamos, organizar los temas según los contenidos, según las fechas, ¿no? De manera tal que se pueda ir siguiendo fácilmente, a grandes rasgos, todo lo que va pasando, ¿no? Para esto, se puede diseñar en cada unidad temática, como veíamos en el aula que nombrábamos recién, un encabezado, ¿no? Que presente, les voy a mostrar un video, que presente cada uno de los temas en relación con lo que se ve en el programa, ¿no? Entonces acá vemos un aula, que es un aula muy interesante, es un aula de ingeniería legal, de civil, y es un aula especial porque en realidad el docente trabaja solamente presencialmente con sus estudiantes, ¿no? Entonces, utiliza el aula virtual para ir como articulando justamente toda la propuesta anual y que quede todo eso disponible como un espacio donde van quedando disponibles las cosas. Ahora se las vamos a mostrar en grande, pero para que vean
que cada tema del programa se corresponde, ¿sí?, con una de las unidades del aula virtual. Entonces hay en eso una continuidad, ¿no? Vemos que se va haciendo un registro, ¿no?, de todo lo que va pasando en relación con lo que aparece en el programa. Por supuesto que tanto mejor, ¿no?, si esos encabezados tienen una jerarquía visual mayor, ¿no?, que para eso usamos imágenes, para eso usamos plantillas que les podemos compartir, etc. Pero si no, bastará con poner el título, ¿no?, de la unidad y ya eso funcionará como una orientación muy intensa. Esto entonces sobre la organización de los temas. Primer elemento clave del aula virtual como eje articulador, ¿no? Dar las portadas, tener un pequeño párrafo que muestre los objetivos de la unidad, que cuente un poquito de qué va, lo mismo que hacíamos con la presentación inicial del aula, pero en cada unidad, ¿no?, brevemente. Esto, por supuesto, se va a adaptar de acuerdo con la propuesta de cada uno, ¿no? Si uno va a dar todas las clases presenciales, por ejemplo, en este caso vamos a ver que se dejaba, fíjense que el docente deja una línea, literalmente, de lo que se va a trabajar en esa sección. No hace falta, ¿no?, que duplique el trabajo y que explique todo lo que va a dejar, lo que va a trabajar en el aula presencial. Pero sí sirve muchísimo, ¿no?, porque sabemos que el primer tema es la introducción, sabemos que de esto se trata y ya aparecen los materiales y las actividades, ¿sí? Pero no me adelanto. Vamos al segundo elemento clave, ¿sí?, del aula virtual como eje articulador, que son los registros de clases presenciales o videoconferencias grabadas. Acá tenemos un máster en registros de conferencias grabadas. 3 años de conferencia ya me parece que habilita un título especial, no sabemos cómo terminar esta cantidad de material, pero es un elemento fundamental del aula como eje articulador. ¿Esto quiere decir que tenemos que filmar todo? Por supuesto que no, ¿no? Pero sí, como decíamos, dejar una línea, ¿no?, de qué se trató la clase presencial, dejar una presentación, ¿no?, como vemos acá, los materiales de la presentación de clases, ¿no? Esta pequeña línea, eso es lo que vamos registrando de la clase, ¿no? De esta manera, si por ejemplo un alumno estuvo ausente y tiene la fecha de la clase, y tiene el título de la unidad, y tiene de qué se trató, bueno, puede reconstruir qué fue pasando, ¿no? Luego están los materiales específicos de los encuentros, ¿no? Fíjense, podemos dejar la presentación de PowerPoint que compartimos en la videoconferencia, la presentación, los elementos que utilizamos, como decían ustedes, los apuntes de los que se habla en clase, todo esto práctico, todo esto se puede ir nucleando en el aula virtual. A mí me parece valiosísimo nuclear todo en un solo lugar. Porque si bien nosotros podemos mandar por mail la presentación al finalizar la clase, o compartirla en la videoconferencia, dejárselas como un QR, ponérselas en un drive, etcétera, etcétera, ninguna de esas herramientas logran esa estructuración, ¿no?, que nos da el aula virtual, que es esa continuidad, esa unidad de sentido, ¿no? Y sobre todo la palabra del docente que va orientando en ese recorrido. Entonces, de esto se trata un poco. Vemos que así por ejemplo, quedarían cargados los 3 archivos, ¿no?, de registro de esta clase, y acá así se ve, por ejemplo, en el aula virtual, una presentación que subimos como PDF, ¿no?, y el estudiante puede acá scrollear y verla, ¿no? Esto con respecto a los materiales de los encuentros, que son el tercer elemento. El cuarto elemento, como decía Clara, son las actividades, ¿no? Todo eso que trabajamos, ¿no?, que puede ser algo que planteamos a través del aula virtual o no, ¿sí? Podemos dejar en el aula virtual registro de algo que trabajamos en clase, podemos dejar en el aula virtual registro de algo que trabajamos en la videoconferencia, o podemos plantear una actividad a través del aula, ¿sí? Acá les trajimos varios ejemplos. A mí me gusta no les vamos a mostrar primero, les vamos a mostrar este ejemplo que me gusta mucho. Esto es un foro, no se preocupen, no es que lo tienen que leer, ahora les contamos de qué se trata, ¿no? Pero es un foro en el cual el docente tenía muchos materiales sobre una temática.
¿no? Una temática que incluía distintos puntos. Y tenía materiales sobre cada uno de esos puntos, materiales muy ricos, muy valiosos, ¿no? ¿Cómo los organizo? Era la pregunta, ¿no? Yo estuve trabajando durante el primer cuatrimestre, casi todos los viernes con este docente, y ahí yo justamente lo iba acompañando en estas propuestas. La pregunta que teníamos con esta actividad era, ¿qué hacer con todos esos materiales? Él pensaba, bueno, tengo que armar una presentación yo, de PowerPoint, nucleando todo, y ahí voy poniendo estos materiales, etcétera, etcétera. Se nos ocurrió que quizás si poníamos al estudiante en un rol más activo, podríamos separarnos por grupos y que entonces cada estudiante cada grupo de estudiantes visualizara uno de estos materiales y armara una infografía, ¿no? Una presentación vertical o horizontal en la cual se nucleara la información de manera sintética pero visualmente atractiva, ¿no? Entonces, cada grupo tenía que armar la infografía. El lugar para entregar la infografía fue, pensamos, un foro. ¿Por qué? Porque todos podían ver lo que todos iban trabajando. Entonces, por supuesto, con un feedback del docente después de la elaboración de las infografías, eso también podía servir como material de estudio compartido para todos, ¿no? Si nos entregaban las infografías por mail, por WhatsApp, por Slack, etc., quizás perdíamos esa oportunidad de compartirlo como material de estudio. Pero acá estamos en aula como eje articulador. Entonces tenemos un elemento más. Esas infografías luego se articulan con una presentación oral. Entonces, eso que entregaron por el aula virtual, el docente lo devuelve con un feedback y luego, a partir de ese feedback, los grupos de estudiantes hacen una presentación en la clase física siguiente de manera oral, ¿no? Entonces, de esa manera, el aula virtual está haciendo de eslabón, ¿no? Que articula lo que pasó en la clase pasada, donde empezamos a hablar de estos temas, se presentan los temas que ellos van a ver, trabajan, entregan el aula virtual y luego presentan en el aula presencial, ¿no? Entonces, trabajamos el tema de manera navegando los distintos entornos, ¿sí? Esto es una posibilidad, un ejemplo posible, pero por supuesto que no es necesario utilizar las actividades que tiene Moodle, por ejemplo, el cuestionario, por ejemplo, la tarea. También podemos generar actividades en nuestra actividad. Ya utilizarlas de Moodle es un montón. Ya es muchísimo, ya es muchísimo. Pero también hay otras, como dice Flor, herramientas por fuera que podemos utilizar. También hay algunas herramientas que quizás son más sencillas desde el punto de vista de la programación y entonces nos permiten articular actividades de manera más rápida, más ágil, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, acá el docente arma una presentación en la cual los estudiantes van leyendo un fallo, esto está hecho en Genially, pero podría estar hecho en PowerPoint, en Word podría haber estado. Entonces, se presenta esto para leer. Y entonces, a lo último, les comparten a los estudiantes una actividad, ¿sí? ¿De qué se trata esta actividad? Bueno, van a tener que leer, ¿sí? el fallo y luego compartir, ¿sí? en un muro, ¿sí? el análisis que hace cada grupo del fallo en función de ciertos elementos, ¿no? Entonces, fíjense, esto es un muro de Padlet, es una herramienta que es súper fácil de diseñar, de programar, súper fácil, ¿sí? Bueno, y cada grupo va entregando acá, ¿sí? el análisis del fallo que realiza. Y todos lo pueden ver. En este caso, como ven, está muy bueno que el mismo muro está dentro de la presentación. Entonces termino de leer el fallo y además tengo ahí mismo para hacer la entrega, ¿no? Por supuesto que eso no es un elemento en absoluto necesario, pero bueno, se los contamos por si alguno quiere explorar esta herramienta, acá estamos para conclusiones. Entonces, podemos presentar todo tipo de actividades, ¿no? Por acá nos pueden entregar una foto de la resolución del ejercicio, por acá nos pueden entregar a cómo plantear una actividad como la de la infografía, una actividad entregable en Moodle, y también esas actividades se pueden ir corrigiendo adentro de la plataforma, y todo lo que vamos corrigiendo y evaluando dentro de la plataforma se vuelca en una planilla
automáticamente de calificación. Planilla que luego, por ejemplo, podemos exportar, etcétera, etcétera. Entonces, en Excel, ¿no? Así que ese es el cuarto de los elementos del aula virtual como eje articulado. Que las actividades fluyan por ahí también. Después tenemos el foro de consultas específicas por tema. Acá puede ser un gran lugar como para intercambiar esto que decíamos, ¿no? Bueno, acá te comparto este material, para esta duda te comparto este otro material, ¿sí? Así se ve el foro, ¿sí?, de consultas. La clave acá será establecer cuándo y cómo vamos a responder, ¿sí? Es importantísimo esto. Estar presentes en el aula no quiere decir estar las 24 horas, porque la vida del docente tiene un límite, ¿no? A veces se nos desdibuja un poco y la dedicación se nos va un poco de las manos, pero está muy bien que nosotros digamos, bueno, vamos a responder semanalmente. Es correcto, eso lo determina cada docente, ¿sí? No es que tener un foro implica tener que responder de manera inmediata todo lo que aparezca ahí, ¿sí? Quizás determinamos que respondemos en los encuentros presenciales si tenemos tiempo de mirarlo antes, ¿no? Pero eso que esté establecido desde el principio. ¿Sí? De entrada, los alumnos vos le decís, yo contesto el foro los viernes a la noche. Exactamente, yo voy a contestar el foro los domingos a las 3 de la tarde cada 15 días. Porque son muy intensos y se intensificaron en la pandemia. Absolutamente. Entonces, es importante que... Y después se quejaban de que no contestábamos en el momento. Pero te lo mandaba a las 3 de la mañana, yo le saqué los ruidos en el teléfono. No, claro. Exacto. Lo que nosotros siempre decimos es que cuando comenzamos un curso, uno tiene que establecer con los y las estudiantes un contrato pedagógico. Exacto. Cómo va a trabajar, y dentro de ese contrato también tenemos que, son tantas las cosas que uno tiene que organizar y ordenar, que a veces nos pasa que estamos en el medio de la pandemia, ay, esto no lo puse en las pautas, claro, pero es importante pautar el primer día de clases ponemos todas las pautas, lo subimos al aula virtual, y por ahí en el momento pasa eso, lo que vos decís. Viene una pregunta y dijiste, uy, esto no lo puse de entrada. Claro, bueno, pasa. Bueno, uno y dice, bueno, el foro se va a contestar en tal tiempo, porque si no los estudiantes dicen, la profesora no me contesta. Bueno, resulta que le escribiste a la profesora a las 10 de la noche. Y está bien que el estudiante tenga una duda a las 10 de la noche, porque para eso funciona el aula. En ese momento, pero el feedback no tiene que ser en el exactamente. El feedback tiene que pasar, o sea, el docente tiene que decir, voy a contestar los foros un determinado día, hay 48 o más horas de tolerancia para que espere la respuesta. Si el estudiante puede dar la respuesta, la puede dar. No es un chat. No es un chat. No es un WhatsApp. Exacto. Pero bueno, el estudiante baja la ansiedad si uno le aclara. Exacto. No, lo importante es que hay de todo, pero bueno, al menos la pauta está planteada de inicio. Exacto. Si no puede dar lugar a una cierta frustración, porque bueno, yo vivo en un nivel de inmediatez que es imposible de seguir como tren, pero sí es interesante que también nosotros lo vivamos con tranquilidad, ¿no? Es decir, bueno, tengo una pregunta en el foro, ellos ya saben que yo estoy disponible los jueves a las 2 de la tarde, voy a responder, bueno, perfecto. Y si un jueves no puedo, bueno, puedo avisar. Puedo avisar por el foro de novedades. Este jueves no estaré respondiendo, las responderé el domingo a las 4 de la tarde. Claro, le das otro... Y lo podemos ir manejando nosotros, digamos. Por supuesto, siempre es importante que esté nuestra presencia, que esté nuestra voz, pero esto no implica, digamos, la esclavitud de la inmediatez que... Una virtud que tiene el aula virtual, si uno es sistemático, es que uno sabe que más o menos hay siempre, díganme ustedes, quizás me equivoco, no lo sé, pero más o menos yo con mis estudiantes me pasa lo mismo, más o menos siempre tienen como el mismo banco de preguntas, las mismas dificultades. Más o menos. Entonces uno puede ir haciéndose un banco de respuestas. Y eso también facilita después las respuestas que podamos ir dando. Yo, por ejemplo, tengo como muchísimas preguntas y entonces me voy guardando las respuestas y digo, bueno, pero al mismo tiempo cuando doy la respuesta la reconstruyo, pero no es lo mismo empezar de cero que tener ya algo armado. Entonces, esa es una facilidad que tiene
el aula virtual y que uno puede ir respondiendo también, apelando a respuestas que ya ha dado. A diferencia de lo que sucede en el aula presencial, yo tengo que volver a dar la respuesta. Y tampoco hace falta que la respuesta sea una caja cerrada en una bandeja de plata en la cual se clarifica todo de manera automática. También la respuesta puede ser busca por acá. Claro, ¿no? también. Eso a veces lo olvidamos, ¿no? Te doy este libro, mirá esta unidad y luego fíjate a ver si este punto, ¿no? Y podemos darles orientaciones para qué mirar ahí, ¿no? Fíjate que este autor en esta parte, mira este gráfico. A veces las preguntas llevan a otras preguntas. No, tenés que estudiar, o sea, bueno. No, también lo que uno hace en clase, ¿no? Que dar la palabra a los compañeros o compañeras. Sí, Ahora también puede ser este espacio para que otro también lo vea la respuesta. Exacto, y también es interesante cómo uno les cuenta acerca de este espacio cuando uno lo abre, por ejemplo, al principio de un curso. Yo, por ejemplo, muchas veces les digo a mis estudiantes que no valen preguntas tales como no entiendo este tema, porque yo no concibo que alguien no pueda entender absolutamente nada después de haberlo leído, trabajado, estudiado. Claro, tiene que ser más precisa. Pero sí que pueden decir, yo entendí esto, ¿está bien? Bueno, ellos ya se dan cuenta de que el tipo de preguntas que yo espero requiere un trabajo por parte de ellos. Que la pregunta no es un trampolín para saltarnos un proceso que es súper valioso en el aprendizaje, sino justamente un camino para el aprendizaje, ¿no? Entonces, eso también es interesante. ¿Cómo lo presentamos si se fueron consultas, ¿no? Por tema. Mirando la hora, porque son divertidos, no voy a alcanzar. No, sí, sí. Bueno, y luego tenemos las orientaciones sobre la evaluación del tema, sobre la evaluación de la unidad, sobre la evaluación del curso. Un aula como eje articulador tiene que mostrar desde el programa, por un lado, cómo va a ser la modalidad de evaluación, por supuesto, ¿no? Esto es un requisito obligatorio, formal, directamente de la facultad. Pero además, podemos mostrarles, por ejemplo, cómo vamos a evaluar, vieron ese análisis del fallo que les comentaba recién, bueno, ¿cómo lo vamos a evaluar? Bueno, lo vamos a evaluar de acuerdo con esta rúbrica, ¿no? Y ahí le damos una serie de elementos, una serie de criterios a los y las estudiantes de manera transparente y de manera precisa, para que puedan ir sabiendo, entonces, qué es lo que vamos a mirar a la hora de evaluar ese trabajo, ¿no? Y que puedan ellos mismos incluso autoevaluar, ¿no? Así que, así se verían, digamos, las orientaciones, por ejemplo, sobre la evaluación de una unidad. ¿Qué les parece esta idea de aula virtual como eje articulador? ¿Lo ven como algo posible? ¿Lo imaginan como algo que puede aportar valor a sus propuestas? Quisiera preguntarles a los que están por Zoom. Eso. No los vemos, si alguno quiere prender la cámara, que prendan la cámara. No pasa nada con la señal, no sé, ahí está, ahí prendió. Llego el nombre desde acá, Alejandro. Si quieren, bueno, comentar algo, abrir el micrófono, contarnos cómo se ve desde ahí, cómo lo van siguiendo, porque también es cierto que... se los traigo para adelante, bueno, así todo no les agarra tortícolis a los presenciales. ¿Qué tal? Buenas tardes, Emiliano. La verdad que muy interesante lo que están comentando. Muchas de estas cosas nosotros ya las veníamos aplicando durante la pandemia. Y por el tipo de cursada que nosotros hacemos, la verdad que muchas cosas ya las veníamos aplicando y otras las vamos a tener en cuenta para el próximo año. Bien, gracias Emiliano. Emiliano, ten en cuenta lo que comentamos anteriormente, que nosotros estamos para acompañar a todas las necesidades, inquietudes e intereses que puedan provenir por parte de ustedes, para que el aula quede muy bien. Dale, me parece perfecto y es la mejor forma de mejorar continuamente la calidad educativa, ¿no? Sí. Una consulta. Sí. A mí en el primer año, los alumnos, perdón, en el segundo año, ¿no? En el 21, me aconsejaban justamente
eran fuente de información o de opinión para que por qué no hacía esto, el otro, que otro profesor lo hizo. Bueno, está bien, después busqué la forma. ¿Para qué dicen? ¿Hay algún foro de general, digamos, de alumnos que digan? Lo que pasa es que lo que puede quieren? haber, no, Porque no sé nosotros pensamos en no sé qué nosotros. sucedió, pero por ejemplo, si los estudiantes le hacían algún comentario respecto de que algún docente estaba utilizando algo, porque quizás cursaron esa materia y vieron que el docente utilizaba, no lo sé, cuestionarios, o utilizaba el taller para evaluación de pares, o utilizaba la tarea. Probablemente las preguntas o las inquietudes tengan que ver con la experiencia como estudiante. Entonces, entiendo yo que por ahí, no sé si existe algún foro de estudiantes en donde compartan. Es probable, por ahí ellos están en redes, así que quizás están en redes y se van comentando. Pero bueno, siempre es, digo, si es viable, uno puede tomar la propuesta del pero no hay en general, o sea, opiniones, intercambios así con alumnos. Acá Sí, todos estamos no, organizados. hay encuestas, sí, siempre, digamos, sí. Nosotros lo hicimos el año pasado, una encuesta, tanto a docentes como a estudiantes, sobre el proyecto híbrido. Y en realidad, bueno, es muy interesante, tanto docentes como estudiantes están a favor de estaban a favor de dar continuidad al proyecto híbrido. A nosotros nos parecía importante relevar esto, ¿no? Qué nivel de conformidad habían los estudiantes en la docentes. Y entre las cosas que valoran los estudiantes respecto de estas propuestas, hay distintas cuestiones. Bueno, ahora no traje la encuesta, sino pensé, si me imaginaba que iba a salir este tema, lo decía, pero el hecho de poner a disposición todo el material digital, ¿no? Y la organización de los contenidos en formato digital es una de las cosas que más valoran los estudiantes. También la posibilidad de no tener que venir tantas veces a la facultad cuando por cuestiones de movilidad pueden ganar tiempo, ¿no? El tiempo que tienen para trasladarse a la facultad. Hay estudiantes que tienen hora y media de viaje o un poco más para ir y volver, entonces valoraban también ese tiempo que en algunas asignaturas se les daba para cursar en modalidad por videoconferencia, ¿no? Y bueno, después las metodologías que se usan, había estudiantes que destacaban algunas metodologías por sobre otras, pero en general son muy bien valoradas, digamos. Y el aula virtual aparece como un espacio muy destacado por los estudiantes. Otra consultita respecto a los estudiantes. Yo tengo la carga, no sé por qué, bueno, me han comentado, tenemos muchos alumnos de la Facultad Regional de AED, ¿no? Que piden el traslado para cursar algunas materias muy particulares. Y será no sé por qué, que en esta materia, este año hay muchos, ¿no? Y ¿qué pasa con esos alumnos que son de otra facultad? Ahí entran, o sea, yo los matriculo, fenómeno, ¿no es cierto? Pero hay contacto con gente así de otra facultad regional, ¿no? Porque ellos de pronto vienen a la clase y me dicen, sí, no, está bien, entendieron, no. Yo les digo, miren, están todo el material, están matriculados, tienen todo ahí expuesto, pero de pronto yo digo, y son alumnos de otra facultad, no sé hasta qué punto uno les puede decir qué hacer, qué no se trae, son alumnos nuestros, sí, fenómeno, tenés que venir y rendir. Sí. O sea, sí. ¿Cómo interactuar con otra facultad, no es cierto? Porque por ahí... No, parece que creo que parte... Claro, como que es otro alumno, no tiene que ver la otra regional. Son alumnos, sí. Son alumnos que están por base o provisoriamente, pero están matriculados en las aulas nuestras y van a rendir nuestras materias con nosotros, entonces está muy bien que les habilitemos todo. Sí, porque me han pasado cómo era la clase de la otra facultad, un alumno, y no, porque las profesoras allá son así. Está bien, lo tomé incluso el material, porque bueno, todo sirve, ¿no es cierto? Pero, no sé, bueno, uno hace lo que hace. Totalmente, y son propuestas diferentes. Claro. A ver, ustedes tienen el programa, todas las facultades comparten el contenido mínimo, claro. Pero la propuesta específica se da en el programa analítico, donde ustedes ahí organizan cómo quieren ampliar esos contenidos, con qué metodología, con qué forma de evaluación, con qué aula virtual van a acompañar en este caso, que es un modelo híbrido. Eso es
propio de cada facultad. Perdón, no, me parecía como que si son alumnos que se matricularon en nuestra facultad, tienen que acoger las medidas que tiene nuestra facultad, ¿no? O sea, si en la otra universidad era todo presencial y en este caso su materia es híbrida, bueno, el alumno ya sabe cuál es la consigna cuando se está anotando. O sea, pienso que debería ser tratado de la misma forma que cualquier otro alumno nuestro. Y con respecto a la mirada del estudiante, creo que es importante aclarar esto. Estas grandes áreas, factores, elementos que les estamos proponiendo son todos elementos que están pensados desde la perspectiva del estudiante. Yo nunca me encontré con un estudiante que en mi aula me diga, no, Flor, la verdad que la portada sacala porque prefiero no saber en qué materia estoy, o el párrafo este no me orienta, o prefiero no saber, no tener en el aula virtual todos los temas, ¿no? Son como cuestiones como más bien básicas, bastante universales, podríamos decir, por supuesto con la salvedad de la propuesta pedagógica de cada uno, ¿no? Pero que estamos seguras de que van a ayudar a los estudiantes a aprender mejor, ¿no? Después, por supuesto, que todo esto va entramado y ligado con la voz del docente, con la guía del docente, con la presencia del docente, en lo absolutamente individual de cada propuesta de cada uno. Pero bueno, son elementos que creemos que siempre enriquecen, ¿no? Yo en lo concreto trabajo con estas aulas hace muchos años pensando en estas perspectivas y en general las estudiantes reconocen con mucha alegría que estén presentes en esos elementos también, digamos, más allá de las encuestas sobre el modelo. Así que bueno, vamos al o alguna otra comentario, alguna otra reflexión. Los leemos por el chat también, si alguno no tiene el micrófono disponible o algo, yo estoy acá atenta también al chat. Me quedé pensando en el comentario, creo que fue de Emiliano, sino que algunas cuestiones le pareció que podían quedar para el año que viene. Digo, ¿cuáles serían aquellas cosas que todavía son un desafío aprender o cosas que todavía no las conoce cuenta actualmente y se quisiera seguir avanzando? Digo, también para que lo podamos tener en cuenta nosotros. Sí, sí. Esa falta de tiempo. Sí, el tiempo, la falta de tiempo es... Claro. Pero con compañía de las personas como nosotras que venimos acompañando docentes, por ahí esto colabora la reunión por reducir. Meet se resuelve. Total, El tema de las pestañas, sí, seguramente con una reunión se resuelve. Totalmente. Yo trabajo muy rápido entre Moodle, así que escríbanme que lo hacemos rápido, pero lo hacemos. No sé, Emiliano, si estás muteado, por ahí estás hablando y estás muteado. Por las dudas, aviso. Sí, porque está encendida la... Sí, aparece un cuadradito, sí. Pero... ¿Querías agregar algo, Emiliano? No, muchas gracias. Bueno, no, porque la pregunta, no sé si escuchaste la pregunta de Miriam, que era lo que por ahí quedó como inquietud para trabajar en función de lo que vimos y que qué es lo que tiene tu aula y qué te gustaría como para profundizar y dejar para trabajar para el año que viene, el cuatrimestre que viene. Mirá, el aula nuestra, que el titular de cátedra es el ingeniero Pérez Vargas, lo que tiene es, obviamente tiene cargado todos los capítulos, todas las unidades de la currícula, tiene videos para que los chicos puedan complementar el material teórico, tienen cargado también las consignas del práctico. El año pasado hicimos con los formularios del aula virtual, hicimos los prácticos también. Entonces, creo que con lo que ustedes aportan, más lo que nosotros hicimos, podemos llegar a hacer bastantes mejoras
como para que los chicos continuamente puedan ir mejorando el contenido que ven en el aula, ¿no? Bueno, gracias, Emiliano. Ahí está Pablo también por el chat, dice, en mi caso creo que en buena medida he ido aplicando estas ideas que plantean y el aula virtual de mi materia es efectivamente el eje de la cursada y no donde converge todo el material y toda la interacción no presencial. Así que bueno, Pablo, buenísimo. Si hay algún aspecto en el que te gustaría seguir trabajando, enriquecer o mejorar o cambiar, sabés que estamos ahí. Ahí también pregunta, me queda la duda de las aulas híbridas, como la que están utilizando ahora o la que hay en campus, ¿cómo puede uno capacitarse para su uso? Bueno, hay una capacitación técnica sobre el uso, de todos modos es algo absolutamente, sepan, sencillo. Eso lo dicta Darío, ¿no? Sí, ahí quienes estén interesados en trabajar, creo que están allá, me miran allá, ¿no? Sí, a vos te miran allá, ahí los pongo allá y vos también miran allá. Sí, nosotros tenemos hoy 3 aulas híbridas en la sede Medrano y 2 aulas híbridas en la sede Campus. Entonces, quienes tengan ganas de hacer alguna experiencia, a lo mejor una clase, un conjunto de clases con esta modalidad, hay un formulario para el préstamo, para la solicitud del aula, hay que solicitarla con tiempo, y bueno, hay un orden de prioridades, pero ustedes pueden solicitar el aula y al momento de solicitar, si no han realizado la capacitación previa, es una capacitación técnica muy sencilla, de media hora, sí. que pueden coordinar con el doctor Darío Rodríguez, que es el director de Educación a Distancia, y les va a decir, bueno, cómo funciona, qué hay que aprender primero, qué el proyector, bueno, todo el manejo más técnico. Pero la verdad que no es complicado, es sencillo, y para la primera clase, la primera experiencia, también pueden tener el acompañamiento del área de educación a distancia para atender cualquier cuestión técnica que haga falta. También tenemos un pequeño manual, digamos, que sigue el paso a paso de los elementos, que son solamente esto que ven acá, así que para si alguno bien lo quiere usar de esa manera, se puede. Alejandro también comentaba, las propuestas son interesantes y se pueden implementar. Bueno, nos alegramos, Alejandro, y sabe que bueno, nos acompañamos, como le decíamos, en lo que haga falta. Bueno, ahora sí avanzamos. Ahí va. Bueno, y llegamos al tercer componente, que tiene que ver con cómo diseñamos, cómo construimos una clase que va a transcurrir en el espacio del aula virtual. Claramente, las reglas del aula virtual son otras, las características, las ventajas también son otras, entonces queríamos contarle mínimamente qué elementos tenemos que tener en cuenta para esa clase en donde nosotros vamos a proponer una secuencia de contenidos que el estudiante va a recorrer y que nosotros nos vamos a encontrar con el estudiante, pero en diferido. No vamos a tener una clase presencial, ni vamos a tener una clase por videoconferencia. Las actividades y el recorrido por los contenidos que le vamos a proponer va a ser todo en el espacio del aula virtual. Y la verdad es que el aula virtual tiene todos los elementos que pueden facilitar nuestra propuesta y darle forma a la propuesta. ¿Qué es lo que nosotros, como las primeras decisiones que vamos a tomar? Claro que el aula tiene que tener todas las condiciones que dijimos anteriormente, ¿no? Porque acá nosotros vamos a proponer el desarrollo de contenidos en un aula que el estudiante se puede manejar, que tiene todos estos elementos que comentábamos, son los renunciables, y en el aula como articuladora, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que anticipar? Los contenidos. ¿Qué contenidos vamos a trabajar y que le vamos a dar forma en el espacio del aula virtual?
cuáles son los propósitos, cuáles son las competencias que tengo que apuntar a desarrollar en nuestros estudiantes. En función de esto, ¿no? En el aula virtual, el que tiene el rol, digamos, central es el estudiante, por lo tanto, yo tengo que generar una propuesta en donde tengo que generar actividades, es decir, qué es lo que el estudiante tiene que hacer. Entonces tengo que pensar una secuenciación de contenidos, una organización de estos contenidos, propuestas de actividades para que el estudiante vaya desarrollando, y todo esto en el espacio del aula virtual. Esto es lo que nosotros decimos una secuencia didáctica con estrategia, es decir, ¿cómo voy a trabajar los contenidos? Hay algunos docentes que deciden trabajar generando, por ejemplo, un problema a ser resuelto, y a partir de la resolución de este problema, el docente va a ir habilitando materiales, contenidos. La estrategia es algo también que vamos a anticipar en función del contenido, pero es algo que se puede hacer en el espacio del aula virtual, porque tenemos muchas herramientas que nos van a permitir tomar decisiones en relación a la secuencia y a las estrategias de enseñanza. Vamos al siguiente elemento que no tiene que faltar en una clase. En una clase presencial o por videoconferencias, la voz del docente va construyendo esta trama y va construyendo el andamiaje, ¿sí? Necesario para que el estudiante vaya apropiándose de los contenidos. ¿Cómo lo hacemos en el aula virtual? Es complejo, ¿no? Entonces, el elemento que nosotras siempre, digamos, y que no lo decimos nosotros, es decir, los que han estudiado y profundizado sobre el conocimiento del aula virtual, encontraron, y nosotras encontramos, que es necesaria la voz del docente en el espacio del aula virtual, facilitando este recorrido por los contenidos, y esto lo hacemos a través de un guión de clases o una hoja de ruta. Y acá les mostramos dos formatos de hoja de ruta que, como venimos diciendo, es un ejemplo. Cada uno de ustedes puede construir la hoja de ruta que se ajuste a la propuesta. Pero esta hoja de ruta tiene que poder decir al estudiante, por ejemplo, qué tiene que leer, cuáles son los contenidos que vamos a recorrer, qué tiene que hacer, qué se espera que haga, proponer aquello que tiene que hacer el estudiante, es decir, ordena ese recorrido que tiene que hacer el estudiante en esa semana o en esos 15 días de trabajo. El estudiante tiene que saber cuál es el recorrido que ustedes les están proponiendo. Entonces, por ejemplo, estamos mostrando un curso que es distinto al otro que le mostramos anteriormente. No. A ver. Bueno, yo quería mostrarles la hoja de ruta. Ahí está. Bueno, esta es una hoja de ruta que nosotras armamos en un Genial, que es un recurso como muy rico, muy potente y muy claro. Entonces, por ejemplo, este curso tenía 3 semanas de trabajo. Cada una de las semanas de trabajo tenía un tema a desarrollar. Entonces, nosotros nos fuimos presentando acá por semana y contábamos de ese contenido que íbamos a trabajar generalidades, orientaciones generales para que el estudiante sepa que en la primera semana tenía que ir a leer un conjunto de materiales y que además de leer esos materiales tenían que hacer una actividad y les detallábamos la actividad que tenían que hacer, y si hacían clic ahí podían ir a la actividad. Entonces eso al estudiante le ordena la semana. También les contamos esta es la primera, la segunda, la tercera, todas las semanas les decíamos brevemente, o sea, no era mucho, qué es lo que ellos tenían que hacer, qué tenían que leer, qué tenían que resolver, qué se esperaba de ellos en función del recorrido que tenían que realizar. Este es un formato más sencillo, más escueto, que clarifica muy bien cada una de las cosas que el estudiante tiene que hacer. Hay otro formato que nosotros también trabajamos con ese formato, que es un guión de clases quizás que tiene desarrollo teórico, que es un poco más extenso, que también es posible. Y yo he visto algunos guiones de clases en donde el estudiante explica mínimamente el tema, propone un ejercicio, o en un video que sube al guión de clases explica cómo resolver el ejercicio. Y también cuenta dónde se pueden encontrar en un foro, en un glosario, en un cuestionario para resolver los ejercicios. Es decir,
el formato de este guión que orienta al estudiante para que cuando entre al aula, esa semana o esos 15 días de trabajo, que no vamos a tener encuentros presenciales o por videoconferencia, la hoja de ruta sirve para que no se pierda. Es medio autodidacta. Eso lo construye el docente. Claro. Y de alguna manera estamos apuntando al desarrollo de la autonomía del estudiante. Pero no está el docente, la figura central. Exactamente. Es como que depende de cada estudiante que vaya haciendo y que pueda ir siguiendo. Claro, Exactamente. sí, pero no lo dejamos como librado al azar. Pautas mínimas tenemos que poder ofrecerle. Pues, por ejemplo, es cierto que uno dice, bueno, yo voy subiendo los materiales y el estudiante tiene que saber que empieza por acá, sigue por acá. Bueno, pero en realidad uno puede, es importante porque el guión de clases construye como este sentido, el sentido pedagógico. ¿Por qué empezamos por acá? ¿Por qué ahora hacemos este ejercicio? Que es algo que en una clase uno lo va haciendo como docente. Entonces tenemos que poder generar un guión que también ayude a construir este sentido de por qué hacemos esto, para qué lo hacemos, a qué apunta la resolución de este ejercicio. O qué espero que vean en un Exactamente. texto, un capítulo de algo que les comparto. ¿Por qué les estoy compartiendo eso? Porque quiero que ahí vean tal cuestión, quiero que con eso puedan hacer tal otra cosa en términos de competencias, ¿no? Entonces, todo eso se va hilando ahí en el guión de clases. Por eso es tan importante la palabra del docente y no solamente, por ejemplo, materiales, ¿no? Quizás, o sea, a veces cuesta encontrarle la vuelta al guión de clase, porque uno está como muy habituado como docente a dar una clase, ¿no? A exponer, a interactuar, y acá uno tiene que pensar el mismo sentido, ¿no? Que uno va como ofreciendo este recorrido, pero uno lo tiene que hacer a través del mensaje escrito. También puede apelar a los audios, porque uno puede ir subiendo audios con alguna explicación. También puede subir al guión de clases un video, es decir, todo lo que oriente al estudiante, pero uno tiene que poder, por eso decíamos cuando presentamos una secuencia didáctica, uno tiene que anticipar y tomar decisiones respecto del contenido que voy a trabajar y de la construcción de estas experiencias que voy a ir generando en el espacio del aula virtual, pero además yo tengo que ir contándoles que cada mojón que les va a permitir alcanzar estas competencias que esperamos que desarrollen, ¿no? Había un juego, yo no me acuerdo. Pero lo que yo quería como, pero los alumnos, y quería saber como cuál sería esa dificultad que nos podríamos encontrar para ver si podemos pensar en relación. Claro, lo que yo veo es la dificultad de poder hacer un seguimiento de que los alumnos estén haciendo, porque hoy por hoy ya les cuesta seguirte la clase, porque necesitas de mucha autocontrol, por así decirlo, el alumno me refiero, ¿no? Mucha disciplina. Y yo lo que veo desde mi humilde posición es que no lo tienen. No, vienen a la clase sin haber repasado por ahí lo que deberíamos de ver, y a veces nos toma tiempo poder retomar un poco de la clase anterior. Entonces, si en la presencialidad me pasa eso, no me lo imagino de esta forma. Esa es mi opinión. ¿Cómo es tu nombre? Diana. Diana, ahí yo pensaba también que este tipo de clases no son para estudiantes de los primeros años. Exacto. Por ahí para uno de cuarto o quinto. Es para estudiantes que tienen más desarrollada la Totalmente. autonomía. Por eso el proyecto híbrido plantea un incremento de la virtualidad a medida que ellos avanzan en la carrera. Totalmente de acuerdo. Entonces tienen otra autonomía, tienen otro manejo, es verdad que implica una cuestión que tiene que ver con el aprendizaje más autónomo, y esa autonomía la logran cuando están en los últimos años, Más maduros. porque incluso ya tienen inserción laboral y ese tipo de cosas. También es cierto que debe haber formas de seguir Totalmente, de hacer seguimiento aportar. y de ponderar a través de la evaluación el resultado de esa clase asincrónica.
pero sí claramente son clases que uno podría pensar en cursos superiores. Sí, porque una de las cosas que quería sumar cuando te escuchaba es que el espacio del aula virtual es un espacio en donde uno va no solo dejando materiales, la hoja de ruta, sino que también va generando espacios para que los y las estudiantes habiten de alguna manera, respondan o participen de un foro, de un cuestionario, de actividades como planteaba el curso que mostró Florencia, en un trabajo colaborativo, la entrega de una imagen, o sea, el espacio del aula para uno asegurarse que efectivamente leyó, viene siguiendo la clase, tiene que generar alguna propuesta, porque si no, efectivamente, bueno, eso sabemos, claro, O sea, no sé si está con porque además el aula ofrece, uno puede ver como el detrás de escena, uno puede ir viendo si efectivamente, uno puede hacer un seguimiento, si están entrando al aula, uno puede ver si efectivamente entraban al aula, si efectivamente vieron el guión de clases, si vieron los materiales, y obviamente que después es visible la participación o no de las actividades que generemos en el espacio del aula virtual, tanto sea actividades en el aula como actividades que podamos generar en estos recursos que decía Florencia, ¿no? Que podemos utilizar Genially, Padlet, un Google Doc colaborativo, y es cierto que así como en las clases presenciales los docentes estamos todo el tiempo pensando, bueno, ¿qué puedo hacer para motivar a mis estudiantes para que estén activos en la clase, para que pregunten, para que les interese? Bueno, el espacio del aula virtual no es diferente, ¿no? Pasa lo mismo, ¿sí? Uno tiene que pensar, y está todo el tiempo, ¿no? Es como una didáctica en vivo, es decir, en vivo estoy pensando, bueno, esto no dio resultados, voy a pensar otra actividad, y voy a seguir de otro modo, es permanente, ¿no? Al menos a nosotros nos pasa eso en los cursos, y bueno, y además ambas tenemos docentes en las clases, que a veces algo que resultó con un grupo, con el otro no, y bueno, no quiere decir que no haya sido efectivo, sino que bueno, tengo que volver a pensar de qué modo atraigo y de qué modo los mantengo atentos, activos, participando. Pero sí, es un desafío enorme. Sí, lo que me parece interesante es pensar, bueno, a ver, encuentro estas dificultades, ¿no? En la presencialidad, por ejemplo, Diana se encuentra como que llega y le gustaría un montón que hubieran trabajado o repasado algo para poder hacer trampolín en eso y llegar mejor a lo otro. Bueno, el aula virtual puede funcionar para hacer esa articulación. Y creo que, si bien en los primeros años no existe esta autonomía, sí creo que acatan todavía, por lo menos en los contextos en los que yo comparto con estudiantes de los primeros años, las pautas de obligatoriedad que uno da, ¿no? O sea, Perdón. Bien, al trabajo práctico lo entregan el trabajo práctico, algunos entregarán tarde, irá más a los tropezones, pero si uno dice, bueno, para llegar, fecha de finalización, para llegar a la aprobación de la cursada hay que tener aprobados el 75% de los trabajos del aula virtual. Alguno vendrá, profe, 2 semanas después, no llegué, pero finalmente quizás se puede. Flor quiere, no veo el nombre del profesor que le ha dicho. Es cierto, hay dos. Que a mí no me pasa lo que están diciendo. Yo tengo 3 cursos a la noche de segundo año y los 3 cursos prefieren tener modalidad virtual. O sea, es tremendo, no quieren venir presencialmente. Y es el segundo año que me pasa lo mismo. Y tiene que ver, creo yo, con que doy de noche las clases, porque los chicos vienen de trabajar y no tienen ganas de viajar 3 horas hasta la facultad, porque realmente se les complica y les molesta. De hecho, yo hoy, a las 8:45, tengo una clase y la pasé virtual, y la respuesta fue, gracias, profe, porque se me complicaba con el trabajo. Tengo una de las chicas en particular que trabaja en la autopista del oeste y tiene horarios rotativos, y si lo doy virtual se puede conectar y si no, no. Entonces, hay una facilidad de trabajo del entorno virtual, de las clases así virtuales y de toda esta situación, que es mucho más simple, o por lo menos a los que cursan de forma, o sea, de la tarde, que trabajan todo el día y van a cursar después, que de lo que yo aprecio les resulta más fácil y les gusta más y vienen con más ganas a cursar de cuando vamos presencialmente.
Claro, una aclaración, que está muy bien lo que decís, que efectivamente los estudiantes aprecian esta posibilidad de encontrarse de forma sincrónica, pero por videoconferencia, que en este punto que estamos trabajando, estamos como mirando la asincronía. Y que Sí, lo entiendo, pero te seguí, pero no quería, o sea, dejar de mencionarlo, porque de hecho yo tengo herramientas asincrónicas, o sea, todo lo que es la teoría está asincrónica, y prefieren tenerlo cursado así porque tienen más tiempo con la cuestión de lo que es todo esto de estoy laburando de 8 a 5 y tengo que tener 2 horas hasta llego a la facultad y empiezo a cursar. Entonces, todo el material que nosotros dejamos grabado y que no llegan, o si yo llego a dar una clase presencial, todo lo que les puedo llegar a tener de cursadas anteriores o de cursos demás que les dejo grabado para que lo vean, lo pueden usar en ese tiempo muerto que tardan en llegar a la facultad. A eso apuntaba. No tanto a la virtualidad, sí, siempre es preferida de la videoconferencia. Pero usan todas las herramientas posteriores, digamos, todo lo que son actividades y demás, y le dan más utilización si yo doy clases virtuales. ¿Entendés? Si doy clases presenciales y además les pido que entren a sincronía, se les complica porque no tienen tiempo. Entonces, si yo doy virtuales y tengo asincrónicos, pueden trabajarlo. O por lo menos es lo que yo te puedo llegar a decir de 2 años y medio que tengo como pseudo titular de esta materia. No, porque Claro, la aclaración era que si ustedes tienen horas, o sea, si en la planificación de la materia ustedes tienen horas asincrónicas, la forma de abordar la asincronía es planteando un tema, como decíamos, ¿no? Anticipar la secuencia didáctica, anticipar los contenidos, el recorrido que voy a proponer. Lo que yo entiendo que vos estás diciendo es que utilizás el aula como espacio articulador, en donde cuando finaliza la clase el aula permanece en el tiempo y puede ser un espacio de trabajo, de consulta, y como si el aprendizaje continuara en el aula virtual. Sí, no. O sea, sí, para los que me pueden seguir y venir a la presencial, ¿se entiende? Y venir, o sea, y después seguir trabajando porque trabajamos articuladamente. Pero al que no puede venir a la presencial, toma la clase de manera sincrónica. ¿Entendés? Que en realidad, y me pasa, que los chicos son la gran mayoría que se les complica venir, o que tardan mucho, o porque temas de trabajo y demás no pueden, sobre todo los que cursan bien tarde, ¿sí? Entonces, ellos tienen, como yo te dijera, a ver, yo tengo clases, que ponele hoy que la doy virtual, listo, nos conectamos todos virtuales y la damos sincrónicamente. Las clases que doy presenciales, los que pueden venir vienen y los que no la toman asincrónica. O sea, les quedará la que el año pasado, porque yo no la grabo presencialmente en campus, la que en algún momento tengo grabada, que la subo al sistema y la cursan de esa manera. Pues te digo, funciona de las dos formas, o por lo menos yo lo trabajo de las dos formas, porque si no, no llego, o sea, no llegan a rendirles a la materia porque se les complica por cómo trabajan. Que eso es algo que hoy, en los contextos que tenemos, aparece desde los primeros años, no aparece del último año como era antes, que vos decís, recién en tercero o cuarto empezó a trabajar de noche. No, hoy se empieza a trabajar en el momento que podés, y te lo digo en cuestión de causa, porque yo cursé toda la carrera. Y si hubiera existido la sincronía, yo hubiera sido la persona más feliz del mundo, sinceramente. María Soledad, yo coincido con lo que vos decís y creo que por eso el proyecto híbrido agrega valor a la formación. Y es una de las cosas que señalan los estudiantes. ¿Qué es lo que le agrega? Lo que teníamos de presencialidad, bueno, la posibilidad de contar con un aula virtual que de alguna manera les muestre ese recorrido que uno hace a lo largo de sus clases y que las veces que no pueden asistir a una clase presencial saben que ese tema, esa unidad, ese material lo tienen a disposición y lo pueden leer, lo pueden ver. Yo creo que eso es un logro que no medimos en cuanto al impacto y a la posibilidad que le da a nuestros estudiantes de poder seguir en la carrera, ¿no? Cuando tienen que faltar, a veces perderse una clase presencial es perder un montón. Y el aula virtual es una posibilidad de no perder al menos tanto, ¿sí? Pero hay un concepto que dentro del proyecto híbrido nosotros tenemos, que es el de clase asincrónica. Es decir, pensar en una clase asincrónica para todos,
por eso estábamos hablando más tal vez de los últimos años, porque al pensar en una clase asincrónica yo digo, bueno, no sé, nosotros tenemos clase los miércoles, el miércoles que viene la clase va a ser asincrónica para todos, nadie viene presencial, no hay videoconferencia, y yo preparo una clase, y la hago, y todos la harán durante toda la semana, porque tienen, no una semana, tienen 15 días para trabajarla cuando quieran y de forma autónoma. Ahí te entendí la diferencia, está bien. Sería la diferencia. Pero me parece interesante lo que vos señalaste, porque ahí estás mostrando el valor que tiene el proyecto para los estudiantes, y este tipo de clases asincrónicas son más, hay que pensarlas muy bien, como decían las chicas, hay que planificarlas, hay que armar todo un guión, una propuesta, para que el estudiante no se pierda solo en eso que tiene que hacer, y que además después tenga una cierta ponderación, porque nosotros lo que estamos diciendo, bueno, en esa clase, cada uno va a trabajar a lo largo de 15 libros, ¿no? Y ahí algún seguimiento, algún acompañamiento y alguna devolución habrá que hacer. Pero es un formato distinto. Poco explorado, por ahí creo que amerita que tenga ganas de hacer alguna experiencia en los últimos años, sería interesante de poder trabajar. Y nada más. Sí. No, creo que por eso es tan importante la consideración de la autonomía que traían, ¿no? Porque en la clase asincrónica es el estudiante el que debe ingresar, dar ese primer paso, ingresar al aula virtual y encontrarse con el camino que les proponemos. Por eso es tan importante, en primer lugar, llamarlo a que venga al aula virtual, desde, por ejemplo, el foro de novedades, para hacer la clase asincrónica, y luego diseñar todo este recorrido que se transparenta en la hoja de ruta. Entonces, le decimos, vas a tener que descubrir este tesoro, acá tenés el mapa, este es el camino. Entonces, la idea es que vayan por ahí para que quede, para que quede como ilustrado con un trabajo con un curso que nosotros damos ahí en la I, podríamos mostrar. Ahí lo tengo acá abierto ya porque esto es como difícil. Vamos a mostrar un curso que es más les estamos mostrando siempre el mismo curso, pero en donde nosotros por ejemplo, proponemos, es una semana de trabajo. En esa semana de trabajo nosotros trabajamos con la guía de clase, que se los mostramos y qué es lo que tenían que hacer, y ofrecimos materiales, que ahí son materiales que elaboramos nosotras, pero también materiales que fuimos como recogiendo, materiales de lectura, hay documentos que se elaboraron desde acá, y entonces, en la primera, por ahí, Flor, quería mostrarles que para asegurarnos que efectivamente los y las estudiantes están presentes y autónomamente vienen leyendo los materiales que recorrieron el día de clases, generamos una actividad. Y la actividad que generamos es, después de la lectura de un texto que trabaja justamente sobre la alternancia y todas las potencialidades de trabajar en la alternancia, les pedíamos que en un muro, que es un muro de Padlet, pudieran expresar lo que pensaban y qué podían recuperar de la lectura de ese texto en función de lo que supone el modelo híbrido, y además este texto propone cosas así como muy, muy innovadoras. Entonces, bueno, acá de alguna manera nosotros tenemos un seguimiento de lo que va sucediendo esa semana, que no nos encontramos sincrónicamente, pero sí nos estamos encontrando a través de un foro, a través de un Padlet, y el encuentro no es asincrónico, es en diferido, pero yo voy como teniendo el pulso de lo que sucede en esa semana. Es decir, no quiere decir que yo, no entro más al aula, no, así como yo les pido a los estudiantes que entren, también, yo como docente entro, voy viendo qué sucede, motivo, genero una devolución, pregunto, el trabajo del docente es como muy activo en este momento de la sincronía. Bueno, entonces, para ir cerrando con los elementos, porque creo que queda claro de qué se trata esto de la clase sincrónica en el aula virtual,
Entonces fíjense que nosotros les vamos contando, no hace falta en todos los casos redactar un guión de clases muy extenso, pero sí a través de etiquetas, por ejemplo, nosotros hicimos las dos cosas, ¿no? Pero a través de esas etiquetas ir contando qué es lo que de qué va a tratar la clase, cuáles son los materiales que hay para leer, qué queremos que miren en cada uno de esos casos, subimos los distintos materiales didácticos que van a andamiar ese aprendizaje y después proponemos actividades. Actividades que después vamos a ir siguiendo, acompañando, ¿no? Del modo como nosotros hayamos dispuesto, ¿no? Las dos cuestiones creo más importantes que muchas veces nos olvidamos a la hora de pensar la clase asincrónica en el aula virtual son, en primer lugar, los espacios de comunicación, ¿no? Acordarnos de escribir para avisar que la clase está habilitada, acordarnos de escribir un recordatorio, ¿no? Un par de días después por ahí para hacer, llamar la atención sobre eso, si no hay tanta autonomía, ¿no? Los recordatorios van despertando mucho, y dan resultado también. Y sobre todo el seguimiento, la tutoría, la evaluación y la retroalimentación de todo eso que esté pasando ahí. Porque no hay nada más motivador que saber que del otro lado hay un docente leyéndome, valorando todo ese trabajo, acompañándome y ayudándome a aprender. O sea, si yo voy detectando como estudiante que todo eso que voy haciendo en el aula me va ayudando a aprender, cada vez más voy y quiero participar y quiero volver, ¿no? Como nos pasa a nosotros cuando aprendemos, ¿no? Si encontramos ese feedback, esa ida y vuelta, esa comunicación, esa compañía en el aprendizaje, siempre aprendemos más y mejor. Así que eso es un poco la totalidad para que tengan los elementos de la clase asincrónica en el aula virtual. Para todo esto y mucho más, es como que no era la publicidad, los vamos a acompañar, existe más cercano, no, los vamos a acompañar, nos pueden escribir, acá les vamos a compartir nuestro correo para que, bueno, acá tienen todo junto, no se los dimos así para no abrumarlos, pero les contamos que tienen, en primer lugar, nuestro correo, y en segundo lugar, que les vamos a pasar por mail, ¿sí? Una aula virtual que hemos pensado justamente como eje articulador de estos encuentros, donde van a encontrar esta presentación, materiales a las inquietudes que fueron dejando en los formularios, temas sobre los que dijeron que por ahí les gustaría saber más, recibir capacitación, así que eso se los vamos a enviar por correo y quedamos a disposición. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos y a todas. Me pidió el ingeniero Ferrer que les diga que no pudo estar presente porque en este momento de comisión de enseñanza del consejo directivo yo tuve que salir un ratito y volver por ese mismo tema, pero que bueno, les agradece mucho la participación en este encuentro. Gracias. No, gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, y nos escriben, y si vemos que no nos escriben, les escribiremos nosotras. Bueno, nos vemos a los que están conectados por Zoom. Les mandamos un afectuoso saludo y bueno, estamos en contacto.